digo la Junta Directiva, nos sentimos muy satisfechos que al cabo de este año de gestión, que salvo los muy mezquinos y los muy negativos, no reconozcan los enormes logros que tuvimos a pesar de los impedimentos, entre otras cosas del gobierno antidemocrático que se empeñó en desconocer un poder que ahora no controla ni lo va a volver a controlar, producto del sufragio popular, a pesar de todas las acechanzas, de que no enviaban el presupuesto, ni lo envían, de que no le pagan a los diputados, de que nos cortaron los servicios públicos, de que le negaron a los propios trabajadores la sal y el agua, la comida a los niños en la guardería. No obstante todo eso, gracias a los esfuerzos, muy grandes esfuerzos que hicimos, hemos tenido un año exitosísimo. No lo decimos nosotros, porque sería un vano honor que nosotros mismos calificáramos de exitosa la gestión. Es que todas las encuestas y los sondeos de opinión que hacen las firmas más acreditadas del país registran como muy positivo lo que se hizo este año en la Asamblea Nacional y aparece como la institución pública mejor reputada, más acreditada y más reconocida por los venezolanos. En contraste, por cierto, con el Ejecutivo Nacional, con el Tribunal Supremo de Justicia y con las Fuerzas Armadas, que fueron tres contrapoderes que se empeñaron en hacer nugatoria la autonomía de la Asamblea Nacional producto del sufragio popular. Por ejemplo, este acto de reconocimiento de hoy que le hacemos a los empleados y a los obreros de la Asamblea Nacional, sin discriminaciones políticas, es un acto de reconocimiento y de justicia, porque nunca se les había hecho un reconocimiento y ellos mismos así lo han reconocido hoy. Y esto tiene que mantenerse como una constante y como una práctica en el futuro, que independientemente de la Junta Directiva e incluso independientemente de la composición de la Cámara, no importa quién tenga la mayoría, el reconocimiento sin discriminaciones partidistas a los empleados y a los obreros debe ser una constante, porque se debe hacer mérito al trabajo y al esfuerzo de cada una de las venezolanas y los venezolanos que rinden su esfuerzo y su gestión diaria aquí en la Asamblea Nacional. Por cierto, que sin cuya faena, sin cuya labor, esto no hubiera sido posible. Hemos marcado un año sin precedentes en la administración de la Asamblea Nacional. Los actos de reconocimiento a los niños, los actos a los empleados y los obreros, las labores de promoción, la apertura, más de 23.000 personas pudieron visitar la Asamblea Nacional y sobre todo hacer un recorrido por la parte museística, las obras de gestión social, la proyección de la Asamblea hacia la comunidad. Son hitos, y digo hitos porque son precedentes que nadie va a borrar y fueron el producto de la gestión conjunta encabezada por esta Junta Directiva. Diputado, ahora con miras al acto del 5 de enero, que hay amenazas por parte del Gobierno Nacional, ¿qué información nueva tiene? Es que no puede haber amenaza. Mira, el 5 de enero, además honrando el acuerdo que suscribimos las distintas organizaciones políticas que para fortuna de nuestro país, para aventura de nuestro país, somos mayoría en la Asamblea Nacional. Vamos a rotar la directiva, vamos a escoger una nueva Junta Directiva para el año 2017, va a tener toda la cooperación y toda la colaboración de toda la Cámara, de toda la bancada mayoritaria. El siguiente año, el año 2018, habrá otra rotación de directiva, el año 2019 habrá otra rotación de directiva y así hasta el año 2020, que es cuando finiquita el periodo de esta legislatura. Y eso va a ser un proceso absolutamente normal. No puede ni debe haber traumatismo y al gobierno no le puede quedar otra que reconocer la voluntad popular, porque es que esta Asamblea no la controla ni la va a controlar el gobierno más nunca. Lo que tienen es que respetar la voluntad popular y la mayoría de la Cámara. Si la mayoría de la Cámara, el 5, vamos a escoger una nueva directiva, pues esa directiva la tiene que respetar el gobierno y la tienen que publicar en Gaceta. Es que Maduro y sus secuaces se comportan como que si ellos fueran propietarios del Estado, como que si la Gaceta Oficial fuera ellos. Se van a robar también la Gaceta Oficial. Es que se van a robar también la Gaceta Oficial. Es que la van a utilizar como papel higiénico solamente para publicar las estrusticias y las vagabunderías del régimen. Están obligados a publicar en la Gaceta Oficial la designación de la nueva directiva que vamos a elegir por encima de lo que sea, por encima de cualquier acechanza y de cualquier amenaza el próximo
día 5 de enero. Además de Julio Borges, todas las personas, además de Julio Borges, ¿quiénes son? Lo bueno, Julio Borges va a ser el nuevo presidente propuesto por su partido Primero Justicia. La primera vicepresidencia la va a proponer el Partido Voluntad Popular, la segunda vicepresidencia la va a proponer Acción Democrática. Pero en cuanto a la lista de funcionarios del gobierno que usted había denunciado que habían sacado a su familia del país, ¿podría adelantarnos los nombres? Yo no dije, yo no tengo lista. Allá los que digan que tienen lista que la publiquen. Yo he dicho que se me informó de que están elaborando una lista para publicar los nombres de los funcionarios del gobierno que sacaron a su familia del país. ¿Maneja algún nombre? ¿Pero qué información tiene al respecto? ¿Qué podría ampliar? Tengo información de que se está elaborando una lista donde están incluidos muchos familiares de militares de altísimo rango y funcionarios de altísimo rango, incluso ministros que tienen a su familia fuera del país. Se hablaba de Tarek El Aizami, que sacó a su familia a Brasil. ¿Tiene información de eso? No sé, no voy a dar nombre porque si doy un nombre sin tener la prueba, por ahí entonces me van a seguir preguntando nombres. Estoy diciendo que conozco la elaboración de la lista, no que la estoy elaborando yo. Pero cuando el 99% de las leyes han sido bloqueadas y solo el 9% ha pasado y está en stand-by, que es esta de Cesta Tickets para los pensionados y jubilados, ¿usted puede decir que el balance de la Asamblea fue positivo? Puedo decir que el balance fue positivo porque nosotros cumplimos nuestro deber. El balance negativo es el del gobierno que no cumplió con su deber. Ahora imagínense usted, si cada vez, por ejemplo, si el gobierno roba, vamos a decir que la patria no sirve porque el gobierno roba. Si el gobierno roba, la patria es buena, aunque el gobierno robe. La asamblea es buena, aunque el gobierno delinca y no cumpla con su deber. ¿Hasta dónde puede llevar esta situación? ¿Hasta dónde puede llegar esta situación de desacato que dice el gobierno incurre en la asamblea? Bueno, el desacato es del gobierno, de su Tribunal Supremo de Justicia y de su alto mando militar. Los que andan con una reputación por el suelo o por el subsuelo son Nicolás Maduro, su alto mando militar y su Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional tiene el prestigio por las nubes. Esta semana se cumple un año justamente que no se pudieron juramentar los diputados de Amazonas, un año que no hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo queda? Bueno, no nos pidan a nosotros cumplir con la parte del deber que un gobierno de malhechores que controla poderes no menos malhechores que ellos, como el Tribunal Supremo de Justicia, cumplan con su deber, porque nosotros hemos cumplido con el nuestro. Es como que si a nosotros se nos exigiera, bueno, que los funcionarios públicos, que los funcionarios del gobierno no roben, si los ladrones son ellos, nosotros nos atenemos a cumplir con nuestro deber, a no robar, a no delinquir, a no incumplir con nuestras funciones constitucionales, pero nosotros fuera a denunciar cómo evitamos, por ejemplo, que los ladrones del gobierno sigan robando. Cómo evitamos, por ejemplo, que los casos notorios, públicos, internacionalmente famosos, de altos funcionarios militares y civiles vinculados con delitos de narcotráfico, permanezcan en la impunidad. Ojalá nosotros tuviéramos influencia por el Poder Judicial porque ya estarían toditos enjuiciados y presos. En vez de tener presos políticos, tendríamos presos narcocorruptos. Una pregunta por vez, no he escuchado ninguna. Una pregunta por vez para poder responder. ¿La liberación de 7 presos políticos cambia en algo la postura de nosotros? No cambia en nada, si es que no debe haber presos políticos. Mira, otra cosa. El hecho de que el gobierno por fin ponga en libertad gente inocente que nunca ha debido estar presa, no es ningún premio. Eso no es ningún premio, es que no pueden ni deben estar presos. Y no se puede tratar de un trueque. Yo te libero rehenes para que tú te sientes a conversar conmigo. No se trata de eso, porque los rehenes no deben existir. Los rehenes son de la... Bueno, lo entiendo porque este es un gobierno ampón. Los rehenes son de la... Bueno, lo entiendo porque este es un gobierno ampón. Lo entiendo. Pero es que no debe haber presos políticos, no debe haber rehenes. En esa perspectiva, ¿usted no está de acuerdo con que se vuelva nunca más a la mesa de diálogo? No. Nosotros, Acción Democrática, no se sienta más aquí. Se hizo el intento, valía la pena hacer el esfuerzo para que no se nos dijera que no queríamos intentar una vía consensuada para resolver los problemas del país, pero frente a este gobierno es inútil. Frente a este gobierno es absolutamente inútil cualquier diálogo y cualquier conversación. Porque este es un gobierno de facto, esta es una dictadura. Ahora, nosotros tampoco podíamos hacerle el juego al argumento del gobierno que quería que ni siquiera nosotros aceptáramos el diálogo para decir que nosotros somos violentos, que no queremos salidas consensuadas y pacíficas.
Teníamos que cumplir incluso con la exigencia de la opinión pública internacional, del Vaticano, del G7, de la Comunidad Europea, de la Organización de Estados Americanos, de la Unidad, etc. Es decir, de toda la comunidad internacional. Bueno, ya nos sentamos. El gobierno tramposo no cumplió, como no ha cumplido más. ¿Qué iba a cumplir el gobierno si no le ha cumplido a los venezolanos? ¿Cuál es la ruta al cambio? ¿Cuál es la ruta al cambio y cuándo se anuncia la reestructuración? Me da la pregunta. Cuarta cosa dice el gobierno, nunca la concluye. Fíjense el cono monetario. Fíjense la tragedia, la desgracia que este desangelado, que este torpe, que este obtuso de Nicolás Maduro le generó al país los últimos años con la cosa de la moneda. Bueno, una tragedia. Y es que todo es así, todo lo que el gobierno toca o lo echa a perder o se lo roba. Bueno, ojalá definitivamente pudiéramos salir electoralmente de esto a la mayor brevedad. ¿Cuál es la ruta? Si no es el diálogo, ¿cuál es la ruta al cambio? ¿Y cuándo la MUD va a anunciar la reestructuración? Para nosotros es la ruta electoral. Ahora, nosotros para tener elecciones no necesitamos dialogar con lo que está en la Constitución. Es que van a negar también las elecciones de gobernadores. Ya el propio Consejo Nacional Electoral, delinquiendo, violando la ley y incumpliendo con sus deberes para aliviar un poco al gobierno, a ver si este gobierno de malandros, de narcocorruptos se recupera, corrió las elecciones 6 meses más. Bueno, las elecciones de gobernadores deben ser a mediados de este año. Las van a negar también. Esa es la ruta nuestra es electoral. Promovimos el referéndum revocatorio, el gobierno se lo robó como se roba todo. Pero la promesa de cambio del gobierno no pasa por regionales. Insistir en la vía electoral. Pero para Voluntad Popular no se debe centrar nada más en las elecciones regionales, pues considera que a lo mejor tampoco se realizan. ¿Cree que usted entonces cuál sería la otra? Nosotros tenemos que insistir en buscar y en presionar salidas electorales. Ninguna otra. ¿Va a haber alguna medida de seguridad adicional el próximo jueves durante la instalación del periodo legislativo? Pero ¿cuál medida de seguridad? Si nosotros no tenemos gente armada, nosotros no tenemos militares, nosotros no tenemos fusiles ni cañones intactos, nosotros no controlamos estos malvivientes que deberían estar presos, que son esos colectivos alrededor del palacio permanentemente que paga Jorge Rodríguez con dinero del fisco municipal. Ahora, ojalá no metan otra vez aquí los delincuentes a destrozar eso, a robarse las cosas, a amenazar, a golpear a la gente, que eso es lo que han hecho durante esta legislatura de que nos instalamos nosotros el pasado 5 de enero. Ojalá respeten esa fecha y no interfieran, no obstaculicen la elección de la directiva de un proceso nuevo. Diputado, ¿qué consejo le daría usted a Julio Borges? Se pusieron un plazo de salida del gobierno por vías No, constitucionales. eso es lo que dice. Usted está repitiendo el discurso del gobierno. Nosotros no dijimos que iba a salir de Usted está repitiendo el argumento del gobierno. Yo lo que dije fue, y si quiere le busco la transcripción del discurso, que dentro del lapso de 6 meses, contados a partir de nuestra toma de posesión, íbamos a presentar fórmulas para salir democráticamente y electoralmente al gobierno y la presentamos. Bueno, lo que quería preguntar es si el año 2017 usted lo ve como un año definitivo para ese cambio. Ojalá fuera definitivo. Ojalá, por ejemplo, mira, la mejor noticia, que este truante, usted en Miraflores, le podría dar a Venezuela, es decir, a tratar de renuncia para que haya elecciones en 30 días. Esa es la mejor noticia del siglo para Venezuela. Ojalá, no sé, el Señor alumbrara a este desangelado, este obtuso, este cabeza de piedra que tenemos de presidente y renunciara para que Venezuela tuviera abierta la vía hacia mejores posibilidades, porque mientras este gobierno esté allí, todo va a empeorar. Y le vaticino a los venezolanos, este año va a ser peor que el anterior, va a haber más escasez, más inflación, más alto costo de la vida, más delincuencia, más robo, más narcotráfico, más desasosiego y más desunión de la familia. Diputado, ¿qué consejo le daría usted a Julio Borges ahora en su nuevo cargo? ¿Perdón? ¿Qué consejo le daría usted al diputado Borges ahora en su Mira, nuevo cargo? Julio no necesita consejos porque Julio es un dirigente político con experiencia y un parlamentario experimentado. Él seguramente va a hacer una buena gestión y todos lo vamos a apoyar. Diputado, ha dicho que no se pudo pagar a la fecha porque el presupuesto no le mandaron el dinero. ¿Cuánto es la deuda que tiene el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional a esta fecha? Mire, no puedo cifrar en este momento, les puedo decir, recuerden el informe que presentó el diputado Alfonso Martínez. Cuando aprobamos el presupuesto de la Cámara apenas aprobamos un presupuesto sobre el 30% del 100% de nuestras estimaciones. El presupuesto, así por encima, es deficitario un 70%. Diputado, en la agenda inicial del próximo periodo está en breve en considerar el abandono del cargo. Sí, eso lo dijimos a finales del periodo ordinario de sesiones del año 2016
habían dos temas, uno que lo consideramos en las últimas sesiones del 2016, que fue la declaratoria de responsabilidad política de Nicolás Maduro, y que daba a partir de este mes de enero en adelante la consideración del abandono de cargo como materia prioritaria. ¿Cuándo podríamos conocer anuncios sobre la reestructuración de la MUD? ¿Cómo van esas reuniones? De eso no lo puedo hablar porque yo no voy a las reuniones de la mesa. Estamos esperando que las fuerzas políticas allí representadas se pongan de acuerdo sobre el reglamento, sobre el funcionamiento, etcétera. ¿Cree usted que ahora no bloqueen tanto la Asamblea? No sé, no lo puedo decir. Es más, yo creo que no deberían, no es ni tanto ni poco, es que no deberían bloquear en absoluto a la Asamblea. Es que el bloqueo de la Asamblea es inconstitucional y es delictual, es delictivo bloquear a la Asamblea. No debería existir ningún bloqueo, ni pequeño, ni mediano, ni grande. No debería haber bloqueo. Pero no fue como personal de Maduro hacia usted. Mira, si fuera personal es una idiotez, porque quien crea que la política es una cuestión de gusto personal es una idiotez y no me extrañaría tratándose de Nicolás Maduro. No me extrañaría. Pero ojalá fuera una animadversión o fuera una conducta de tipo personal por animadversión de él hacia mí. En todo caso, yo me siento muy honrado en que Nicolás Maduro sienta animadversión hacia mí. Me preocuparía mucho que me subiera a presión estima. Diputado, ¿y las amenazas de un juicio contra usted? ¿Un juicio y el allanamiento a la inmunidad? ¿Perdón? Las amenazas de un juicio contra usted y disolver la Asamblea que hace constantemente el que presidente. haga lo que le parezca.